Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 33. Bestia encadenada. Polvo y roca pulverizada llovieron del cielo. Cao Cao inmediatamente revisó frenéticamente a sus aliados. Juana, Sigfrido, Hércules y Leonardo estaban conmocionados, pero físicamente intactos, protegidos por el escudo del verdadero Longino. Esto no es un demonio, es un desastre primordial. Gritó Jeanne con miedo. Siegfried tosió polvo. Su sola presencia desobedeció la composición. Parecía una distorsión del espacio mismo. No podemos igualar esta escala. Su mente se cortocircuitó ante el poder caótico del pilar del dios demonio. El contraste entre Cao Cao, el autoproclamado héroe, que defendía desesperadamente a sus camaradas, y Gusion, un agente de pura destrucción, era marcado. ¿Ves, Cao Cao? Te crees tan justo, pero ahora solo estás luchando contra un monstruo aún mayor, dijo Angra con una sonrisa cruel y satisfecha que le torcía los labios. Trazas una línea en la arena y llamas maldad a todo lo que está al otro lado. Pero a mi amigo no le importa tu pequeña línea. Opera a una escala de propósito puro y eficiente. No necesita justificaciones morales mezquinas. Simplemente es, y ustedes, los supuestos héroes, luchan por comprender que, a veces, el verdadero mal sabe más sobre el bien y el mal, sobre los ideales y su costo, que quienes dicen luchar por el bien común. Cao Cao se impulsó a tierra firme. Silencio, demonio hipócrita. Tu filosofía autocompasiva no sirve de nada cuando el mundo está amenazado. Gusion ignoró el arrebato de Cao Cao, enfocándose exclusivamente en Angra. Tus reflexiones filosóficas son débiles, Angra Mainyu. El objetivo es la destrucción de la realidad humana actual, no un debate sobre las implicaciones éticas de los complejos de Salvador. Deberíamos pasar a la siguiente fase de la estrategia coordinada. Angra simplemente sonrió, con una expresión feroz que presagiaba dolor. Por mí está bien. Hagamos limpieza. Canalizando deseo de aniquilación e ignorando la agonía de sus costillas aún rotas, Angra se abalanzó, convirtiéndolo en una mancha negra que se dirigía velozmente hacia Siegfried y Jeanne. Se recuperaban, pero aún estaban desequilibrados por la repentina llegada del dios demonio. Siegfried vio venir la sombra negra, pero reaccionó con lentitud. Es más rápido que antes. Está llevando su cuerpo al borde del colapso. Gritó para advertir a Jeanne. Angra no se molestó en movimientos complejos. Simplemente corrió. Interceptó a Siegfried, estampando un antebrazo envuelto en sombras contra la armadura pectoral del matadragones, mientras se abalanzaba sobre la defensa de Siegfried para atacar a Jeanne con Taurich. El golpe a Siegfried no se centró en la perforación, sino en una fuerza bruta y maldita. La armadura de Siegfried se quebró bajo el impacto, y la energía corrosiva lo obligó a retroceder, emitiendo un gruñido de sorpresa. La energía maldita se filtró por las grietas, causándole un dolor inmediato e insoportable. Se tambaleó hacia atrás, tosiendo, apenas capaz de levantar a Gran para detener el siguiente golpe. Jeanne logró esquivar el corte, pero la sombra que rodeaba la garra de Angra le rozó el brazo. Gritó, agarrándose la extremidad. La piel no se disolvió por completo, gracias a sus poderosas propiedades sagradas innatas, pero se ampollaba al instante, adquiriendo un color negro necrótico y repugnante. Arde. Está consumiendo mi energía mágica. Jadeó Jeanne, tambaleándose hacia atrás. Angra aprovechó la oportunidad de medio segundo. Se impulsó, convirtiendo su cuerpo en un proyectil. Aplastó con toda su maldita masa a Siegfried, que se tambaleaba, y a Jeanne, herida. El impacto fue fenomenal. Ambos salieron despedidos hacia atrás, rebotando contra el suelo rocoso e irregular del espacio dimensional. Se deslizaron durante cientos de metros y se estrellaron contra la pared de la montaña distante con un repugnante y audible crujido de piedra y armadura, dejándolos aturdidos e incapacitados, tirados entre los escombros. Dos abajo. Demasiado fácil, pensó Angra. Miró de reojo y ya se dirigía hacia el siguiente objetivo. Al ver a sus camaradas derrotados tan brutal y rápidamente, Heracles lanzó un grito de guerra y de inmediato lanzó una descarga de misiles a toda potencia hacia Angra. «Vuelve aquí, insecto maldito».
Los misiles atravesaron el aire y su aura brillante prometía explosiones masivas y repetidas. Antes de que Angra pudiera siquiera acelerar, una diminuta mancha blanca pasó a su lado. Era Fou, moviéndose a una velocidad sobrenatural que hacía que el movimiento, ya de por sí acelerado, de Angra pareciera lento. Fou era demasiado rápido para que las armas de Heracles lo rastrearan, y mucho menos lo alcanzaran. La criatura se deslizó entre los misiles sin esfuerzo, dejando estelas de tenue luz azul. Heracles maldijo, intentando ajustar su puntería, pero la imagen borrosa ya lo tenía sobre sus hombros. Fou ejecutó una serie de patadas increíblemente fuertes, concentrando toda su fuerza en un solo punto: las costuras de la armadura del cuello de Heracles. Fou. Q. Las patadas de la pequeña criatura impactaron con la fuerza de una avalancha. La onda expansiva de cada impacto amplificaba la anterior. Fou Q igual Fou Q. La armadura que rodeaba el cuello de Heracles se hizo añicos, y la última patada, aparentemente canalizando esa extraña energía, golpeó la nuca desprotegida. El enorme cuerpo de Heracles sufrió un violento espasmo. El poder fue un golpe rápido al núcleo de su poder mágico, como un repentino y brutal cortocircuito. El bruto, demasiado confiado y amante de la batalla, dejó escapar un grito ahogado antes de poner los ojos en blanco. Su cuerpo cayó hacia adelante, impactando contra el suelo con un golpe sordo que hizo temblar la tierra y levantó una nube de polvo. 3 de los principales combatientes de la facción de héroes quedaron incapacitados en menos de 20 segundos. La repentina eficacia del contraataque de la facción bestia, combinada con la abrumadora presencia de Gusion, quebró por completo la ya frágil determinación de Leonardo. Estaba acurrucado cerca del Yasaka derribado, mientras los antimonstruos que había creado se disolvían en el suelo. La visión del enorme pilar del dios demonio con tentáculos, irradiando una sensación alienígena, fue demasiado para el tranquilo chico. No podía concentrarse. El creador de aniquilación requería concentración e imaginación. Este lapsus fue todo lo que Yasaka necesitaba. Estaba completamente consciente, aunque gravemente magullada. Vio la desesperación en el rostro de Leonardo y a la enorme criatura levitando ligeramente su cuerpo, gracias a la tiratana de Cao Cao. Una niña tonta, y un plan tonto, pensó Yasaka, canalizando un repentino estallido de Youki para escapar de la sutil fuerza que la levitaba. La energía mágica que rodeaba el orbe a tiratana vaciló, incapaz de contener la colosal fuerza de la líder Youkai, cuando ésta se concentró en liberarse. Se estrelló contra el suelo y de inmediato atacó a Leonardo con una sola cola. El niño gritó cuando la enorme cola lo envolvió. Yasaka no lo apretó, pero con un complejo movimiento de cola, lo atrapó al instante con capas de Youjutsu especializado, un poderoso campo mágico restrictivo. Forcejeaba, incapaz de moverse ni hablar, completamente aprisionado. Ni siquiera podía activar su Sacred Gear para crear un monstruo y liberarse. Te quedarás aquí, chico, y enfrentarás el juicio más tarde, resonó la voz de Yasaka, profunda y seria, el tono de un líder dedicado y poderoso. Viniste a mis dominios para secuestrarme y dañar a mi gente. Responderás por ello, junto con tus aliados. La expresión de Leonardo era de terror. La promesa de juicio por parte de la corte Youkai era mucho más aterradora que la batalla actual. Entonces giró la cabeza y vio a Cao Cao a lo lejos, cada vez más ansioso a medida que se prolongaba la batalla. Su postura seguía siendo arrogante, pero la presión implacable de Gusion, Angra y Fou lo estaba llevando al límite. Perdió a 3 combatientes importantes y su prisionero fue liberado. Al darse cuenta de esto, Cao Cao maldijo en voz baja. Apostó a someter rápidamente a Angra mientras aislaba a Yasaka, pero esa apuesta fracasó estrepitosamente. Su superior intelecto táctico quedó obsoleto ante variables inesperadas y una fuerza abrumadora. Un gasto irracional de energía, líder de los héroes, dijo Gusion, con la mirada fija en Cao Cao. La efectividad en combate de su equipo ha bajado a 0.15. La conclusión lógica es la rendición inmediata. Enfurecido, Cao Cao voló directo hacia el pilar del dios demonio, con el Longinus verdadero concentrado en el poder ofensivo de su balance Breaker. No me rendiré ante un insecto demoníaco. Desató una serie de poderosos rayos de luz desde la lanza, apuntando al enorme cuerpo de Gusion.
Los rayos impactaron en el pilar, provocando pequeñas y breves explosiones de energía mágica. Gusion permaneció impasible. El pilar simplemente desplazó las texturas alrededor del punto de impacto. El concepto de toque depende de constantes espaciales localizadas. Puedo alterar las constantes. Los rayos de luz, en lugar de tocar la carne de Gusion, comenzaron a curvarse alrededor del pilar, impactando inútilmente contra el suelo o desplazándose hacia el cielo de la dimensión. El pilar había deformado la realidad sin esfuerzo, de modo que el ataque del Longinus verdadero no pudo interactuar físicamente con su cuerpo. Cao Cao apretó los dientes y activó 3 más de sus 7 tesoros. Maniratana. Kakaratana. Parinayakaratana. El orbe Maniratana resplandeció, y Cao Cao redirigió la siguiente oleada de rayos de energía aleatorios de Gusion hacia el pilar. El orbe Kakaratana brilló, intentando destruir la idea de la existencia del dios demonio como arma contra la humanidad. El poderoso Parinayakaratana, su mayor tesoro ofensivo, se activó, concentrando su alto poder destructivo en una lanza de luz y energía que atravesó el aire hacia Gusion. Esta compleja e instantánea coordinación finalmente funcionó. Los rayos redirigidos y la fuerza conceptual de la explosión de Parinayakaratana impactaron a Gusion, sorteando la distorsión de la realidad localizada mediante su poder conceptual y su fuerza destructiva. Se detectó una interrupción del 0,05% en la cohesión energética local, observó incluso cuando el cuerpo del pilar sufrió daños visibles y se formaron cráteres profundos donde cayó el ataque. Un interesante despliegue de armamento conceptual variado, pero altamente ineficiente considerando el costo energético resultante. Gusion concentró todos sus enormes ojos rojos, como rendijas cruzadas, y desplegó su energía en una ola de poder unificada y devastadora. El ataque no fue rápido. Fue inmenso e ineludible, un sólido muro de fuerza aniquiladora que comprimió el aire y la propia dimensión. Asimilación del punto de datos completada. Secuencia de terminación del objetivo iniciada. El tremendo ataque impactó a Cao Cao. La luz de su lanza luchó con valentía, pero la magnitud de su poder fue demasiado. El aura de la reliquia sagrada se quebró y la explosión atravesó el espacio donde se encontraba Cao Cao. Cuando la luz y el humo se disiparon, la mitad del cuerpo de Cao Cao, desde el hombro hasta el costado izquierdo y la pierna, había desaparecido y en su lugar había una nada humeante y carbonizada. Aún estaba vivo gracias al poder sagrado del Longino verdadero, que lo salvó de la destrucción total, pero estaba lisiado, flotando en el aire gracias a la fuerza de voluntad del Longino verdadero, respirando entrecortadamente y con dificultad. El gran líder de la facción de los héroes quedó prácticamente reducido a medio hombre. Siegfried se obligó a moverse. Se arrastró hasta los incapacitados Jeanne y Heracles, agarrándolos por los brazos, mientras Leonardo, aún atado por el Youjutsu de Yasaka, solo podía observar aterrorizado. Los aliados restantes de Cao Cao, Juana, Siegfried y Hércules, se reagruparon en torno a su líder gravemente herido. Sus rostros eran una mezcla de desesperación, desesperanza y un miedo abrumador. La batalla había terminado para ellos. Llegaron a Kioto esperando una extracción táctica contra un poderoso líder Youkai, solo para ser emboscados por la personificación de toda la maldad humana, una misteriosa criatura capaz de anular el poder instantáneamente, y ahora un pilar del dios demonio capaz de anular sus ataques más poderosos y extirpar el cuerpo de su líder con un cálculo desapasionado. Aunque fueran herederos de héroes, carecieron del egoísmo necesario e imposible y del ideal puro para lograr un verdadero milagro, lo que los condujo a esta derrota tan racional e inevitable contra una fuerza abrumadora. Además, su poder no significaba nada frente al poder conceptual y existencial que se les oponía. Su única opción era la supervivencia, una noción que les resultaba completamente ajena a su autoproclamado propósito heroico. Siegfried se arrodilló junto a Cao Cao, gravemente herido. El líder de la facción de héroes estaba apenas consciente, con los ojos vidriosos por la conmoción y la agonía de haber perdido la mitad de su torso. «Cao Cao, ¿me entiendes?», preguntó Siegfried. Sacó una pequeña lágrima líquida, roja y brillante, del bolsillo interior de su túnica de sacerdote. Abrió rápidamente el frasco y aplicó el líquido sobre la enorme y humeante herida que abarcaba la mitad del torso de Cao Cao.
El líquido se absorbió al instante y la vida dejó de humear, uniendo la carne quemada en un horrible y repentino destello de magia regenerativa. Sin embargo, la carne que se regeneró era tejido cicatricial pálido y débil. La pérdida de sangre, la falta de estructura ósea y el grave daño al sistema nervioso seguían siendo críticos. Angra observó el extraño procedimiento médico con genuina confusión. ¿Qué demonios es eso? Ese líquido parecía realizar una curación incompleta y especializada. Fou simplemente inclinó la cabeza, observando cómo se absorbía el líquido. Fou. Una lágrima de fénix. Interesante, comentó Gusion, mientras giraba ligeramente su feo cuerpo, dirigiéndose a Angra y Fou con su voz clínica. Un agente regenerativo muy potente que destaca por cerrar heridas y estabilizar las funciones vitales al instante. Sin embargo, este compuesto orgánico no regenera pérdidas significativas de masa corporal, volumen sanguíneo ni extremidades complejas. Actúa como un parche de emergencia, nada más. Los ojos rojos de Gusion se posaron en Cao Cao. Mi seguimiento confirmó que la facción de los héroes ha estado comprando activamente estas lágrimas a intermediarios sobrenaturales del mercado negro durante el último medio año. A menudo se intercambian por artefactos robados de diversas mitologías. Un uso irracional de recursos para una facción moralmente pura, pero tácticamente sensato para sobrevivir en zonas de alto riesgo. Cao Cao no pudo formar una respuesta coherente debido al trauma, solo pudo jadear de dolor y furia ante la exposición pública de su adquisición ilegal. Angra ladeó la cabeza. Ahora, héroes, están comprando contrabando en el mercado negro. Creí que su función era erradicar las amenazas sobrenaturales, no financiar su comercio ilegal. Se burló. Están todos destrozados, superados, expuestos, y la mitad de su gran líder ha desaparecido. Su superioridad moral se disolvió hace minutos. Al parecer, también son ladrones. Ahórrense la agonía restante. Suelten el palo sagrado y ríndanse. Mis datos iniciales sobre los gastos de la facción de héroes indicaban un gasto de recursos significativo, recurrente y no contabilizado durante el último año, declaró Gusion, confirmando su sospecha. Esto confirma la compra de estimulantes biomágicos de alta calidad para la supervivencia en operaciones de campo, una decisión lógica, pero estratégicamente arriesgada dada la relación coste-beneficio. Un sonido húmedo y ahogado escapó de Cao Cao. Su ojo izquierdo, aún intacto, se fijó en Angra, llenándose de una rabia pura y frenética. Dio un paso lento hacia adelante, su sombra se alzó para cubrir la corta distancia que lo separaba. Perdiste, Cao Cao. Tu táctica falló. Te sugiero que le digas a tu mascota analítica que se rinda. Te quitaremos tus armas y podrás vivir para ser deshonrado otro día. Siegfried se puso de pie, interponiéndose entre Angra y su líder. Consideraremos tu propuesta, dios maligno. Esta situación es subóptima. Necesitamos un momento para evaluar las condiciones. Siegfried sabía que estaba buscando la solución. Considéralo. La insolencia es increíble. Acaban de perderlo todo y aún creen tener derecho a negociar. Angra levantó a Taurich y Sarich. No puedes considerar nada. Ríndete o te unirás a tu mago. No puedes escapar de un pilar, y esta vez seré mucho, mucho más rápido. Antes de que Angra pudiera acelerar su ataque mortal, una repentina y aguda oleada de energía mágica surgió del área donde Leonardo estaba atrapado. Leonardo canalizaba una explosión de magia pura y bruta, ignorando el efecto restrictivo de la prisión del Youjutsu mediante pura fuerza de voluntad y terror. Usaba magia de teletransportación básica y sin refinar, la que se enseña en las clases introductorias, pero potenciada por el miedo a ser capturado por un monstruo y juzgado por un zorro gigante. Nos vamos. La voz de Leonardo se quebró. La tensión de la magia de alto nivel era visible en su rostro. Una estructura áspera e inestable de luz azul envolvió a Cao Cao, Sigfrido, Juana y Hércules en un destello cegador. La luz, inestable, desgarró la estructura dimensional que los rodeaba. Fallo en la adquisición del objetivo. Están activando una distorsión localizada. Bramó Gusion, con un ojo enorme brillando con un último noble fantasma. La explosión de represalia de Gusion estalló justo cuando la luz azul consumió a la facción de los héroes.
La explosión abrió un cañón en la ladera de la montaña, destruyendo el espacio que habían ocupado. Sin embargo, el destello de luz se apagó y la facción de los héroes desapareció. Solo quedaron sus trincheras recién excavadas y el enorme cráter. Angra chasqueó la lengua con fastidio, permitiendo que la sombra que rodeaba sus armas se disipara en su cuerpo. Sintió que el dolor punzante en el pecho regresaba ahora que la adrenalina se desvanecía, pero el puro despecho de la huida calmó momentáneamente el sufrimiento. Fou, cantó la pequeña criatura blanca, acariciando suavemente la espinilla de Angra con una pequeña patita. Miró a la criatura. Lo sé, lo sé. Una victoria es una victoria, y escapar no es una victoria. Aún así, los datos indican un 99,87% de probabilidad de que se extraigan con éxito de la dimensión perdida, confirmó Gusion, mientras comenzaba a retraerse lentamente hacia la fisura que había creado. Una desafortunada huida táctica, pero una victoria al fin y al cabo. El líder de los héroes está gravemente comprometido. El resultado beneficia a nuestra facción. Un miembro, Georg, ha sido eliminado por nuestra presencia, y 4 combatientes están temporalmente incapacitados. Angra Mainyu y Kat Palug han recopilado con éxito información valiosa y de alto nivel sobre sus Sacred Gears, estilos de combate y estructura de mando táctico. Esta información debe transmitirse de inmediato al centro de mando, Goetia, para su asimilación y la elaboración de una estrategia de contraataque. Angra se cruzó de brazos. Sí, presenta el informe. Pero primero, tenemos que limpiarlo, ¿no? Él y Fou dirigieron su atención hacia la enorme figura de Yasaka, el zorro de 9 colas que se acercaba desde unas pocas docenas de metros de distancia. Gusion volvió sus enormes ojos hacia ella. El objetivo táctico de la facción de los héroes, la captura del líder de los Youkai de Kyoto, Yasaka, ha sido anulado. Los parámetros actuales de este conflicto han concluido. Ahora, debemos abordar la situación secundaria. Ya no somos combatientes contra los héroes, sino representantes de la facción de las bestias que se dirigen a un aliado circunstancial. Angra dio un paso hacia ella e hizo una parodia de una reverencia caballerosa. Bueno, 9 colas. Se fueron. Esos santurrones no te molestarán por un tiempo. Líder de la facción Youkai del oeste, Yasaka. Los saludamos como representantes de la facción bestia. Tenemos mucha información que intercambiar sobre el enemigo común. Observó con extrema cautela el enorme pilar con tentáculos y al humano ensangrentado y lleno de cicatrices que se alzaba junto a él. Esta pareja, junto con la incomprensible criatura blanca, aniquiló sin ayuda de nadie una poderosa fuerza de ataque coordinada. Si bien la eficacia era aterradora, la fuente del poder era aún peor. La imponente presencia de Gusion se sentía profundamente demoníaca, aunque alienígena. Era una entidad sobrenatural cuyo aura parecía desafiar la jerarquía sobrenatural establecida que ella conocía. Bajó la cabeza lentamente, mientras sus 9 colas barrían la tierra arrasada, una acción para enfatizar su propia fuerza y la dignidad de su posición. Agradezco su intervención, Angra Mainyu, y a ti, dios demonio Pilar Gusion, resonó la voz de Yasaka, profunda pero serena. Sin duda han defendido mi persona y mis dominios de esos intrusos demasiado entusiastas. Reconozco que compartimos un enemigo común, la Brigada del Caos y sus grupos escindidos, como la facción de los héroes. La conclusión lógica es una coalición inmediata, líder Yasaka. La facción de los héroes es solo un vector de ataque utilizado por la amenaza mayor. La cooperación entre la facción de las bestias y la facción Youkai del oeste ofrece la mayor probabilidad de éxito para ambas entidades. Proponemos una alianza formal y coyuntural. Angra arqueó una ceja con un destello de sorpresa. No esperaba que el pilar se lanzara directamente a una propuesta formal de alianza. Bueno, ese es tu pilar. Olvídate de la conversación formal y ve directo a la adquisición de datos. Se encogió de hombros, y Fou parloteó para confirmar su postura. Me parece bien, dijo Angra, limpiándose un reguero de sangre negra de la piel. Un enemigo de mi enemigo, y todo eso. Además, destrozar a esos héroes fue un auténtico entretenimiento. Fou asintió de inmediato. Fou. Los ojos de Yasaka se entrecerraron, irradiando sospecha. Una alianza no es fácil de formar.
La facción Bestia es nueva, emergiendo recientemente de las sombras durante el caos del Tratado de Paz de Quo. Son una organización compuesta por lo que llaman las bestias de la humanidad, y su reputación los precede, incluso aquí en las montañas de Kioto. Está evaluando la amenaza, se da cuenta Angra, observándola atentamente. Inteligente. Es responsable de su gente, y nosotros, objetivamente, somos una amenaza colosal para el statu quo. Los dioses sintoístas, Amaterasu, Tsukuyomi, Inari y Susanoo, se acercaron a ti, y los derrotaste sin esfuerzo cuando cuestionaron tus objetivos, continuó Yasaka, con un marcado tono maternal. Tu facción genera una profunda desconfianza en todo Japón, debido a esa demostración de poder. ¿Por qué debería confiar en un grupo que puede desmantelar con tanta facilidad la jerarquía divina de mi patria? Yasaka tenía razón. El surgimiento de la facción Bestia había sido un evento violento y trascendental. La sola idea de una alianza fácil con semejante fuerza era absurda. Es escéptica, y debería serlo. La confianza es para los tontos. Está averiguando si las bestias son un riesgo a corto plazo mejor que los héroes. A pesar de su resistencia, la intensa y prolongada batalla contra los Balance Breakers de la facción de los héroes, sumada al agotamiento que le suponía mantener su forma gigante, la estaba pasando factura. Yasaka suspiró. La liberación de aire sonó como una ráfaga de viento, y con un suave destello de luz, su enorme forma de zorro de 9 colas se disolvió, revelando a la mujer que se ocultaba debajo. Una joven de figura voluptuosa, con su larga melena rubia recogida en un elegante, aunque ligeramente despeinado, estilo tradicional. Vestía un kimono amarillo, con los hombros al descubierto, dejando al descubierto su generoso pecho, cubierto por un ori negro suelto. Parecía una noble imponente y formidable. Al instante, la mirada de alguien se fijó en su pecho, sin vergüenza alguna. Era un simple recipiente para toda la maldad del mundo. Carecía de filtro interno contra los bajos deseos humanos, y Yasaka era, sin duda, un ejemplo espectacular de la forma femenina humana. Yasaka notó la mirada descarada al instante y sus mejillas se sonrojaron levemente bajo su calma aristocrática. Es el momento adecuado para ajustar las variables. Una negociación requiere una proximidad cómoda, comentó Gusion, ignorando por completo la timidez del momento. Le aseguro, líder Yasaka, que la facción Bestia no solo ofrece una alianza coyuntural contra una amenaza común, sino un futuro para su pueblo. El enorme pilar, que podía destruir mundos, ahora estaba intentando realizar un discurso de ventas diplomático, lo cual era casi absurdo. Somos la creación del sabio rey Salomón. Somos entidades de vasto conocimiento y cálculo perfecto. La amenaza que enfrentamos es la destrucción total de la historia humana. La facción de los héroes y la brigada del caos son solo obstáculos. La amenaza que enfrentamos es la incineración completa de la historia humana. Angra y Fou miraron estupefactos a Gusion. ¿No es irónico? Usando su identidad como la creación del legendario rey Salomón, una figura respetada en múltiples religiones, el pilar comenzó su discurso. La facción de las bestias garantizará la protección de toda la facción Youkai del oeste a cambio de su apoyo, que consiste principalmente en intercambio de información y coordinación estratégica. Yasaka cruzó los brazos bajo el pecho, y sus ojos rubios se encontraron con los innumerables ojos rojos de Gusion. Los Youkai ya están protegidos. Urakyoto es un santuario, y tenemos acuerdos de defensa con los dioses sintoístas, por muy tensas que sean esas relaciones ahora. Eso es incorrecto. Su protección es contingente y localizada. Ofrecemos un territorio soberano, permanente y seguro, un paraíso para su pueblo en una metrópolis conocida como Eden to Babylon, ubicada dentro del territorio de la facción de las bestias en el inframundo. Una ciudad protegida y autogobernada, libre de la interferencia de las tres grandes facciones y la brigada del caos. Rectificó Gusion con una voz perfectamente fluida y lógica. La expresión de Yasaka permaneció escéptica. Una ciudad en el inframundo, gobernada por bestias de la humanidad. Eso suena menos a paraíso y más a una jaula, o a una base permanente para futuros reclutamientos. No confío en las intenciones de ninguna entidad demoníaca. Gusion comprendió el impas lógico. Yasaka era una líder, una realeza, y su cautela era racional.
El pilar cambió de táctica al instante, apelando a su deber hacia el futuro y el poder de su pueblo. Entonces, dejemos de lado las garantías defensivas por el momento y centrémonos en los beneficios prácticos de la alianza. La facción bestia posee conocimientos y habilidades que van mucho más allá del alcance actual del mundo sobrenatural establecido. Estamos preparados para presentárselos a su facción. Gusion hizo una pausa, dejando que la oferta se asentara. Les proporcionaremos un análisis exhaustivo de datos y esquemas mágicos exclusivos. Instruiremos a sus maestros de Youjutsu en conceptos avanzados de hechicería de maldiciones y manipulación de la realidad, campos de estudio que sus prácticas actuales apenas abarcan. Mejoraremos su capacidad general como facción, convirtiendo a los Yokai del Oeste en una potencia inexpugnable, todo a cambio de información sobre las vulnerabilidades políticas de las facciones del Este y la ubicación actual de la facción de los héroes. Sus ojos se abrieron cuando la mención de magia de maldiciones avanzada y manipulación de la realidad finalmente despertó una intriga genuina. Su lealtad hacia su pueblo era primordial, y la posibilidad de aumentar su base de poder era un atractivo que no podía descartar fácilmente. Información y poder que ni siquiera los dioses sintoístas podrían reunir. Eso podría asegurar el futuro de mi hija y de mi pueblo indefinidamente. Angra observó la reacción de Yasaka, notando la repentina chispa de ambición y pragmatismo en sus ojos. Ahí está. Todo líder, incluso el humilde tipo de madre, tiene una debilidad. La suya es asegurar la seguridad y el poder absolutos e inexpugnables para su tribu. No le importaban las políticas del inframundo ni los asentamientos futuros. Su único deber era facilitar el gran plan de Goetia, y eso significaba destruir o reclutar centros de poder como Yasaka. El reclutamiento era ahora más eficiente. Creer en los demás suele ser un error, pero a veces puede resultar algo bueno. Como recibir un manual técnico de maldiciones de alto nivel de un calamar gigante parlante. Angra arrastró las palabras, cruzándose de brazos y haciendo una ligera mueca al sentir que el movimiento le tiraba de las heridas que sanaban rápidamente. Fou se acercó trotando a Yasaka, oliendo su kimono con una curiosidad inquietante. Fou. Yasaka ignoró a la criatura intrusiva y al humano sarcástico. Conceptos avanzados de manipulación de la realidad y hechicería de maldiciones, explícame el alcance de esta información, Dios demonio Pilar Gusion. Detalla las habilidades exactas que ofreces para enseñar a mi facción. Necesito garantías de que esto no es una simple transferencia de poder inestable y caótico, sino una metodología reproducible y segura que pueda enseñarse a mis practicantes. Era una líder práctica. El poder puro no significaba nada si no se podía controlar y transmitir. Sus ojeras rojas se estrecharon ligeramente, realizando cálculos rápidos. Una pregunta lógica. No ofrecemos el poder caótico de una bestia, sino el marco lógico de la creación misma. Considera esto. Tu fuego Sorunu innato es una poderosa manifestación de tu energía mágica, tu Youki. Ofrecemos el conocimiento para componer fenómenos, para obtener las letras que definen la realidad y reorganizarlas. El pilar explicó. Por ejemplo, un usuario estándar de sombras se basa en propiedades innatas. Nuestra hechicería propuesta permite alterar las leyes físicas de las sombras, haciéndolas ignorar las fuentes de luz, ignorar las leyes de la inercia y funcionar como materia autónoma y autorregenerativa independientemente de la presencia del usuario. Esto se clasificaría como una implementación de nivel medio de nuestra base de conocimientos. Podemos enseñar a tus yokai a componer y mantener tales fenómenos en un amplio espectro de la realidad. Yasaka parecía visiblemente aturdido. Manipular sombras para desafiar la física era un gran salto de poder, era prácticamente una distorsión de la realidad localizada y sostenida que podía convertir a un simple usuario de la oscuridad en una amenaza aterradora y omnipresente. ¿Y cuál es el precio exacto de este conocimiento?, preguntó Yasaka en voz baja. Su mente empezó a calcular el costo de lo que parecía una oferta para convertirse en una superpotencia. El costo es la estructura de información completa y sin filtrar de la preparación militar de las facciones sobrenaturales del Este, las debilidades políticas y los detalles completos de las bases operativas y la estructura de reclutamiento de la facción de héroes. Gusion lo afirmó claramente. Y, por supuesto, la propia alianza.
La ubicación de su gente quedará registrada y protegida dentro de los parámetros operativos del objetivo final de la facción bestia. No se requerirán más sacrificios. Y ahí está el meollo del asunto. Yasaka obtendría poder, las bestias conseguirían el mapa para llegar al corazón del enemigo. Es la eficiencia de cohetía de manual. Siempre prioriza la promesa de poder sobre la promesa de paz. Yasaka se alisó el kimono, con una mirada decidida posándose en sus hermosos rasgos. Observó al monstruoso pilar, luego al humano con cicatrices. Estaba haciendo un pacto con el diablo, o mejor dicho, con el dios maligno y un dios demonio lógico, pero era un pacto que garantizaba la fuerza de su linaje. Muy bien, pilar del dios demonio Gusion y Angra Mainyu, concedió Yasaka, con una firme resolución en su tono. La facción Youkai del oeste acepta su propuesta de una alianza situacional. Usted proporcionará el currículo para este conocimiento, y yo la estructura de información. Analicemos la logística específica de esta peligrosa, pero prometedora, alianza. Gusion aceptó la declaración. La alianza ya está operativa. Los próximos pasos consisten en la formalización y gestión de esta asociación. Primera fase. Establecimiento de la estructura. Elaboraremos un plan operativo, elaboraremos una estructura de gobernanza provisional para la implementación de la especie Youkai en la metrópolis de Eden to Babylon, y asignaremos personal para garantizar una implementación rigurosa. El enorme pilar se detuvo para procesar grandes cantidades de datos. Fase 2. Gestión a largo plazo. Esto implica integrar la transferencia de conocimiento de la facción bestia con las operaciones diarias de la facción Youkai del oeste, adaptándose a los cambios ambientales y externos, y analizando periódicamente las métricas de progreso para realizar los ajustes necesarios. Esta fase también incluye la planificación preparatoria para una posible transformación de los parámetros de la alianza o una salida controlada, en caso de que los objetivos compartidos se cumplan o queden obsoletos. Yasaka escuchó la fría y precisa enumeración de pasos, y un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del atractivo inherente de la oferta. Suena menos a una alianza y más a una adquisición corporativa hostil, gestionada por una supercomputadora impasible. Sintió profundamente haber firmado un acuerdo que aseguraba el futuro poder de su pueblo, pero potencialmente a costa de su autonomía. Sabía que no podía retirarse ahora. Incumplir el acuerdo probablemente provocaría la terrible ira de toda la facción bestia, un resultado al que no podía arriesgarse. Entiendo los parámetros, dijo Yasaka, con un tono aparentemente humilde, pero interiormente armonioso. Debía mantener el control sobre la ejecución de las fases. Su gente no se convertiría en marionetas. Debo regresar a Kioto para comunicar estos acontecimientos a mis asesores de confianza y a mi hija. ¿Podrían facilitarnos la salida de este espacio dimensional? Angra, que había estado observando perezosamente el intercambio, se enderezó de repente, interrumpiendo al pilar. Un destello de su sombra corrosiva surgió de su piel como una fina niebla teñida de púrpura que comenzó a extenderse, envolviendo lentamente la tierra agrietada y al enorme dios demonio. No hace falta que se moleste con eso, 9 colas, dijo Angra con una sonrisa posesiva que volvió a su rostro. Ya tengo las llaves. Yasaka observó la niebla púrpura que se extendía, y sus ojos rubios se abrieron de par en par con genuina y profunda conmoción. Reconoció el fenómeno al instante. Esa niebla, es el Sacred Gear que usó ese llamado Georg, exhaló, refiriéndose al miembro de la facción de héroes que creó la dimensión y cuya muerte se confirmó. La dimensión Lost Longinus. La robaste. Se rió y flexionó el brazo, la niebla púrpura se espesó, formando una pared sólida y opaca a su alrededor. ¿Robar? No, no exactamente, explicó Angra con orgullo sardónico, disfrutando perversamente de su reacción de asombro. Es hermosa incluso cuando le tiene miedo, ese cruel pedazo de criatura. Cuando consumí a ese cobarde inútil, no solo lo disolví en cuerpo y mente. También consumí y asimilé la plantilla conceptual de su Sacred Gear. Mi maldición es fundamentalmente una esponja de energía, y ese Sacred Gear rebosaba de poder para alterar la realidad. Angra hizo un gesto con la mano, y la niebla púrpura se concentró, formando una pequeña esfera púrpura brillante en su palma. Así que, sí.
El Longinus espacial más importante de la facción de los héroes. Ahora es mío. Ya he descubierto el balance Breaker. Simple, de verdad. Solo tengo que pensar en una barrera y llenarla con energía maldita. Puedo transportarnos al instante, si quieres. Yasaka miró la esfera, sintiendo una nueva oleada de ansiedad. Este hombre, este dios maligno no solo es físicamente poderoso, es un asimilador de conceptos. Es capaz de canibalizar habilidades simplemente disolviendo a sus usuarios. Y ahora posee uno de los Sacred Gears espaciales más poderosos del mundo. Su anterior atracción por su poder se contraponía violentamente al sentido común que le gritaba que era una catástrofe existencial e impredecible. Gusion, aparentemente imperturbable ante la demostración de poder adquirido, comenzó a hundirse nuevamente en el suelo, licuándose en la piedra dimensional. El activo adquirido por Sexto/R simplifica los requisitos logísticos inmediatos. Líder Yasaka, la alianza ya está formalmente activa, anunció Gusion. Me retiraré para entregar los datos de combate e inteligencia necesarios sobre la facción de héroes al centro de mando Goetia. Recibirá más instrucciones y los esquemas de transferencia de conocimiento propuestos en 48 horas a través de los canales de comunicación establecidos. No se desvíe del intercambio de información acordado. Con un último destello de sus muchos ojos, el dios demonio Pilar Gusion desapareció por completo, dejando solo a los dos líderes de facción y al pequeño y sapiente perro ardilla. La partida del monstruoso tercero cambió el ambiente de inmediato. La tensión se apoderó de ellos, concentrándose por completo en Angra y Yasaka. Fou se acercó a la espinilla de Angra, se sentó y contempló su rostro moreno y tatuado, y luego la imponente y elegante figura de Yasaka. Fou, 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 cantó la criatura suavemente, ladeando la cabeza, percibiendo una repentina, densa e incómoda incomodidad que se instalaba entre los dos poderosos. La adrenalina de la pelea y el compromiso intelectual de la negociación dejaron a Angra frente a una mujer hermosa y poderosa, una mujer que una vez lo encarceló a él y a Olga por una intrusión agresiva en su territorio hace medio año. Bien. Ya pasó la parte educada. Ahora viene la parte humana y desordenada. Miró a Yasaka, que todavía estaba ligeramente sonrojado por la conmoción combinada del nuevo Sacred Gear y el recuerdo de su anterior mirada desvergonzada. Entonces, dijo Angra, cambiando su tono de agresividad a uno más coloquial. Disipó la niebla púrpura y la familiar y sombría iluminación de la dimensión regresó. Hemos terminado. Puedo enviarte. Tienes tu alianza. Tengo un juguete nuevo. Yasaka se pasó una mano por su larga cabellera rubia. Miró al hombre ensangrentado y aterrador, intentando reconciliar al monstruo que encarnaba el mal del mundo con el guerrero que hablaba con tanta profundidad sobre el verdadero heroísmo. Las emociones contradictorias le daban vueltas en la cabeza. Le atraía el poder, y él irradiaba un poder puro, abrumador, pero controlado. Pero también era profundamente peligroso, un claro enemigo de su estabilidad a largo plazo. Sí, hemos terminado, Angra Mainyu, respondió Yasaka con un tono educado y tenso. Evitó mirarlo directamente a los ojos, concentrándose en su lugar en el punto entre sus hombros. Y técnicamente sigues siendo prisionero de la justicia de la facción Youkai del Oeste. Aunque, a juzgar por el hecho de que ahora posees un Longinus y un pilar del dios demonio es tu aliado, imagino que gobernar se ha vuelto complicado. Le sonrió con suficiencia, adoptando una postura relajada. Complicado. Sí, es una palabra amable y educada para decir imposible. Apenas me sostuvieron la última vez, 9 colas, y eso fue antes de que me regalaran un juguete nuevo y estuviera medio muerto por luchar en una guerra. Dejaron que Olga y yo nos fuéramos porque el costo de retenernos superaba los beneficios. Esa ecuación se ha inclinado mucho a mi favor ahora. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia, irradiando una intensidad inquietante. No soy un prisionero, Yasaka. Soy un aliado muy generoso y poderoso que acaba de salvarte el pellejo y te dio la clave para convertirte en una superpotencia regional. Ahora me debes más que justicia. Me debes un agradecimiento. Ella se mantuvo firme, sus hermosos rasgos se tensaron con determinación.
El hecho de que él usara su nombre sin la formalidad de su título la ofendió, aunque su absoluta y arrogante confianza era, inquietantemente, atractiva. No olvidaré el servicio que le prestaste hoy a mi pueblo, Angra Mainyu, dijo con firmeza. Pero eso no te absuelve de la transgresión que cometiste hace medio año. Tú y tu cómplice absorbieron ilegalmente las líneas ley de Kioto, causando un daño mágico considerable. Se encogió de hombros, sin ningún remordimiento. Sí. Necesitábamos energía. La tomamos. Es lo que hacen los seres poderosos. Es el precio de tener un vecindario poderoso. Antes ofrecí una defensa filosófica del heroísmo. ¿Quieres que te haga ahora un análisis cínico de la adquisición de recursos? Su cercanía era totalmente directa, puramente física, eliminando el espacio que permitía la cortesía formal. Yasaka, con aproximadamente 176 centímetros de altura, era notablemente más alto que su nave de 167 centímetros. Ese hecho le irritó el ego. Profirió groserías ante la atrofiada altura de su nave. Aquel patético cuerpo necesitaba crecer unos centímetros más. A pesar de la diferencia de altura, ahora estaban lo suficientemente cerca como para que sus respiraciones se mezclaran en el aire sereno del espacio dimensional. Yasaka, una youkai madura cuyos sentidos ya estaban agudizados por el estrés reciente y la naturaleza demoníaca de su presencia, sintió una calidez inmediata y vertiginosa que se extendía por su mente. La proximidad, combinada con el poder puro y maldito que irradiaba de su piel desnuda, estaba sobrecargando su delicada conciencia. Ese no es el punto, Angra Mainyu, dijo con dificultad. Su voz, normalmente suave y autoritaria, delataba un claro tartamudeo. Luchó por mantener la mirada fija, pero se sintió atraída por la nítida definición de su clavícula y los glifos que aún latían débilmente bajo su piel. Los youkai y la facción youkai exige una compensación por los daños. Se trata de establecer límites claros y respetar los acuerdos entre facciones, sobre todo porque ahora somos aliados. A Angra no le incomodaba en absoluto la cercanía. Sus ojos estaban fijos en su rostro, pero su atención se detuvo un instante en la profunda curva de su pecho desnudo, confirmando su atracción instintiva. Límites. Exacto. La línea entre depredador y presa, o en este caso, una facción impulsada por los recursos y el objetivo de esa ambición. Intenta establecer el control con retórica. Pero su biología la está traicionando. Respeto. Se burló Angra. Se oyó un estruendo que vibró en el pequeño espacio que los separaba. ¿Le hablas a todo el mal del mundo de respeto, 9 colas? Yo respeto el poder. Tú lo tienes. Yo tengo más. Ese es el límite. Ladeó la cabeza, obligándola a mirarlo a los ojos. Pero ya que somos aliados, ¿qué te parece esto como compensación? No aceptaré más líneas ley. Trato. Tú obtienes la tecnología exclusiva para convertirte en una superpotencia, y yo acepto dejar de consumir tu suelo mágico. Me parece un gran trato para ti. Tus antepasados habrían firmado ese contrato con sangre y una docena de sacrificios. Mientras hablaba, sintió una suave y cálida presión en las espinillas. 9 colas doradas, que se arrastraban elegantemente por el suelo, se elevaban inconscientemente y comenzaban a envolver sutil y lentamente la parte inferior de su cuerpo. Fue un movimiento suave, casi tímido, de captura y contención instintivas, la respuesta primaria de un youkai a la atracción y el peligro abrumadores. Yasaka ignoraba por completo que sus poderosos apéndices actuaban de forma autónoma, mientras su atención estaba completamente absorbida por la proximidad y el conflicto interno. Balbuceó de nuevo, intentando mantener su postura digna a pesar del creciente calor en su rostro. Ese no es un intercambio justo. Simplemente estás aceptando no cometer futuros crímenes, lo cual es la expectativa básica de cualquier sociedad funcional. Exigimos una compensación justa, Angra Mainyu. Basta de pretensiones. Aunque la escena le pareció divertidísima, reconoció la necesidad de una retirada táctica antes de que ella se cortocircuitara por completo. Él estaba consiguiendo la transferencia de datos y la alianza. Enfrascarse en una prolongada y sensual lucha de poder en las ruinas de un campo de batalla era ineficiente, incluso para él.
Esbozó una última sonrisa depredadora y luego volvió a centrar su atención en su recién adquirido Longinus. Concentró su voluntad en la esencia capturada del Sacred Gear. En un instante, los escombros restantes, la tierra agrietada y la opresiva sensación dimensional se desvanecieron. Angra usó el Sacred Gear para transportarlos fuera de la dimensión perdida y de vuelta al mundo real, concretamente a una zona tranquila y desierta de la ladera de Kioto, lejos de la observación civil. El repentino cambio de realidad rompió al instante el trance de Yasaka. Sus colas doradas, que estaban a punto de envolver por completo el torso de Angra, se retrajeron de inmediato, arrastrándose con elegancia tras ella en un arrebato de vergüenza. Angra también inició un rápido cambio estético para evitar llamar la atención. Los glifos que le cubrían el cuerpo desaparecieron, y su piel oscura quedó cubierta por ropa normal. Una camiseta de béisbol informal de manga larga azul y blanca, una chaqueta negra con cremallera encima y unos sencillos vaqueros azules ajustados. Parecía un delincuente humano de complexión excepcional y temperamental, más que la encarnación viviente del pecado. Yasaka respiró hondo, se alisó la pechera de su kimono amarillo y fijó la mirada en las montañas circundantes. Se serenó mientras su mente ya repasaba a toda velocidad los detalles logísticos de su nueva alianza. Angra Mainyu, dijo, ahora firme y profesional. Dado que ahora somos aliados oficiales, y para garantizar la transferencia más eficaz de inteligencia y conocimiento, creo que sería beneficioso continuar nuestras conversaciones en Ura-Kyoto, el corazón de nuestra facción Youkai. Es una dimensión alternativa y segura, que nos permitirá profundizar nuestra relación como socios sin más interrupciones. Ella se volvió hacia él, con una leve y formal inclinación de cabeza, aunque sus ojos rubios tenían un brillo curioso, casi burlón, bajo su profesionalismo, para gran curiosidad de él. Será necesario presentaros adecuadamente a ti y a tu familiar, a mi corte y a mi gente, y finalizar el intercambio de datos en un entorno seguro. Por favor, sígueme. Miró a la mujer y se dio cuenta de que la oferta no era solo estratégica sino personal, una invitación formal a su dominio, lo que sugería una voluntad de profundizar los lazos más allá de la mera logística. Una invitación inmediata y personal a la guarida del enemigo convertido en aliado, tras pasar casi una hora atormentándola y explorando sus atributos. Sin duda, se siente atraída por el poder, la crueldad y la audacia de sus acciones. Una sensación de fría satisfacción, impuesta por el deber, mezclada con la apreciación física de su apariencia. Esto beneficia el plan de supervivencia de las bestias. Cuanto más sólida sea la conexión con la facción Youkai del oeste, más información obtendrán. Dirige el camino, 9 colas, dijo, aceptando. Siempre disfruto de una visita guiada. Sus ojos brillaron con un triunfo secreto y vertiginoso, complacida de que el hombre peligroso e intrigante aceptara su invitación. Empezó a caminar hacia una distorsión apenas visible en el aire. Trotando cerca de los talones de Angra, Fou miró a su supuesto dueño, luego al balanceo de las caderas de Yasaka en su kimono, y luego de nuevo a Angra, con la cabeza ladeada en un ángulo imposiblemente consciente. Fou Fou. Fou, Fou Fou. Chilló la criatura blanca, muy sugerente, claramente comentando la evidente tensión sexual que existía entre los dos. Las mejillas de Yasaka se enrojecieron. Equipos conjuntos de recuperación de magos sintoístas y miembros del clan peinan el terreno pulverizado. Su búsqueda, inicialmente de cualquier señal de los invasores, se centró rápidamente en localizar a los herederos desaparecidos. Las horas se convirtieron en noche desde el ataque a las bases primarias de los 5 clanes principales en la prefectura de Nara. Entre las ruinas de lo que antaño fue una tienda tradicional japonesa, encontraron al heredero del dragón azul, Seiryu Kusiashi. Estaba hecho un desastre, con las costillas crujidas audiblemente, apenas consciente entre la madera y las tejas destrozadas. Su rostro, con gafas, estaba ensangrentado y respiraba con dificultad, testimonio de la brutal eficacia de sus asaltantes. A unos cientos de metros de distancia, más cerca del muro exterior del complejo principal del clan, localizaron al tigre blanco, Byako Shinra, desplomado contra un muro de piedra medio demolido.
El joven se encontraba en un estado mucho más grave, con la parte inferior de su pierna derecha terriblemente corroída, la carne desgarrada y ennegrecida, una descomposición localizada que desafiaba las heridas convencionales. Solo un talismán de suspensión temporal, aplicado apresuradamente, del limitado suministro de Suzaku, evitó que la aflicción se extendiera. Ambos herederos fueron estabilizados y evacuados de inmediato. Sus atacantes, el autoproclamado Angra y su extraño familiar, se habían marchado hacía tiempo, dejando tras de sí solo devastación y humillación. Los equipos siguieron un camino esporádico y quemado que se alejaba de las bases de los clanes, marcadas por árboles quemados de forma antinatural y parches de tierra humeante. Este camino de destrucción los condujo a un área relativamente pequeña donde la destrucción del bosque se volvió absoluta, no solo restos dispersos. Solo desde el perímetro, el aire ya se sentía denso con el olor acre del ozono y la madera quemada, mezclado con algo metálico y repugnantemente orgánico. El grupo de búsqueda estaba compuesto principalmente por miembros del clan Imejima. Al entrar a Claro, un grito colectivo y ahogado, seguido de una ola de horror físico y profundo, los recorrió, provocando que varias personas retrocedieran en absoluta repulsión. Allí, sobre el suelo quemado, entre la ceniza negra y la tierra pulverizada, estaba el pájaro vermellón. Yace desnuda. Su hermoso, voluptuoso y esbelto cuerpo, aquel que veneraban como un recipiente perfecto para el fuego espiritual del clan, está contorsionado, cubierto de una capa de sudor y otros fluidos. Su largo cabello negro está desparramado, enmarañado con tierra. Sus ojos rojos, normalmente llamativos, están abiertos, pero desenfocados, vacíos. La visión se agrava aún más por el paisaje de mordeduras y arañazos recientes que marcan su piel pálida, sobre todo en los muslos y el torso, heridas recientes de las que empezaban a supurar pequeñas gotas de sangre. Los restos de su kimono blanco son meros jirones de tela que yacen cerca, como jirones profanados. Tiembla incontrolablemente, un temblor rápido, casi convulsivo, que parece sacudirla hasta los huesos, pero no es de frío. Es la reacción a una conmoción interna que se ha apoderado de su alma. Señora Suzaku, gritó una de las mujeres más jóvenes, dejando caer su equipo y corriendo hacia adelante. Se desata una frenética actividad cuando varios miembros del clan Imejima se lanzan de inmediato contra ella. Un hombre, con lágrimas en los ojos, se quita la túnica y la cubre con delicadeza, temblando. Otro se apresura a aplicar un ungüento purificador en las heridas más superficiales con manos temblorosas. Gritos y exclamaciones de dolor llenan la noche, un torrente de dolor y furia impotente. Habían perdido. Los herederos, la siguiente generación del clan, fueron diezmados. El hecho de que los demás herederos estuvieran recluidos en la escuela solo añadió una capa de amarga ironía a la devastación, un recordatorio de que el fracaso recaía plenamente sobre los miembros actuales. Un silencio colectivo de terror cae sobre el grupo mientras el jefe del clan se acerca a la escena. Suo Imejima, el anciano jefe del clan y tío abuelo de Suzaku, entra en el claro. Es un hombre formidable, su dominio de la magia sintoísta es legendario, pero ahora es simplemente un anciano que ve desmoronarse su linaje. Aguzado, incluso a su avanzada edad, su mirada recorrió la escena. Su rostro se frunce en un profundo cañón de arrugas. Observa el estado de su cuerpo, la naturaleza específica de las heridas y el estado delirante y tembloroso en el que se encuentra. La tensión inicial por la aplastante derrota a manos del forastero, Angra, se endurece al instante en una rabia profunda y sofocante. Se detiene a pocos metros de donde atendían a Suzaku, mirándola a los ojos vacíos. No ve solo una víctima, sino un símbolo del fracaso de su clan, un recipiente profanado. Las restricciones religiosas de los 5 clanes principales, su férrea dedicación al sintoísmo y su aversión a todo lo que no esté bendecido, cobran protagonismo en su mente. Aléjense de ella, todos ustedes, la voz de Suo corta el murmullo frenético como un hielo. Se dirige a los presentes, su poder espiritual se enciende brevemente, agitando las cenizas cercanas. Está contaminada. Déjenmela a mí. Apliquen una barrera de purificación más amplia alrededor de toda esta área, ahora. Los asistentes retroceden lentamente. Solo una joven duda, con las manos cerca del hombro descubierto de Suzaku.
Pero señor Suou, ella está herida, necesita un tratamiento más fuerte. Suou gira la cabeza hacia ella, con los ojos encendidos de una ira fría y justa. ¿Estás cuestionando al jefe del clan? Pregunta con un tono claro e innegociable. ¿No ves la profundidad de la profanación? Esto va más allá de un simple rasguño. Es una profanación ritual. Solo la máxima autoridad espiritual de Imejima debe encargarse de ello. Yo. La joven retrocede y se escabulle para unirse a los demás mientras comienzan a instalar una sala de purificación a gran escala alrededor del perímetro. Suou da un paso lento hacia su sobrina nieta, su mente comienza a dar vueltas en un torrente de desesperación y ira. Este es un desastre inaceptable. El pájaro vermellón, el mayor tesoro de los Imejima en la presente generación, quedó reducido a este estado. Este Angra no solo la derrotó en combate, la utilizó, le rompió el alma y, al hacerlo, avergonzó a todo el clan. Los demás clanes, junto con la secta interna, lo usarán como una debilidad, una falla en su fuego, una pérdida de la bendición divina de sus dioses. Su sobrina nieta estaba destinada a ser el pilar del futuro del clan, la que aseguraría la supremacía de Imejima entre los 5 clanes principales, combatiendo la irritante neutralidad de Nakiri y la insolencia de Shinra. Esto es peor que el exilio. Es la muerte espiritual, una herejía cometida contra la línea sagrada. Se arrodilla a su lado, extiende su mano envejecida y, con suavidad, casi imperceptiblemente, traza la línea de una mordedura particularmente vil en su cadera. Un leve sonido involuntario, mitad gemido, mitad suspiro, escapa de los labios de Susaku, y su mirada vacía parece fijarse en él por una fracción de segundo antes de volver a desviarse. Susaku Imejima está perdida en un mundo interno caótico, su mente es un caleidoscopio destrozado de dolor, placer y delirio. El dolor es un recuerdo lejano, silenciado, pero el placer, el éxtasis abrumador, absorbente y destructivo que le infligió su enemigo, sigue siendo una presencia abrasadora y visceral, una marca en su propia esencia. Angra, su nombre es una plegaria y una maldición. La destrozó, pero también le hizo sentir un poder que desconocía, un fuego que consumió la llama de su propio pájaro vermellón y, sin embargo, de alguna manera la hizo sentir insignificante, sin importancia. El dolor, la violación, es un precio pequeño. Ella lo necesita. Quiere que lo vuelva a hacer, que la sujete, que la haga olvidar todo excepto el aterrador y maravilloso poder de su deseo. Todo parece tan pequeño, tan polvoriento y seco comparado con la embriagadora libertad que él le dio. Podía ver a su tío abuelo, parecía tan enojado, tan decepcionado. Él no lo entiende. Ninguno de ellos lo entiende. Angra. Ella lo necesita. Ella lo necesita. Ella lo necesita. ¿Dónde está ahora? Oh, Angra, te necesito, te necesito, te necesito, ¿dónde estás, por favor? Una risa débil e involuntaria escapa de sus labios, un sonido agudo y perturbador que no tiene nada que ver con el humor y todo que ver con una psique destrozada aferrada al recuerdo de su trauma. Suou se queda paralizado, entrecerrando aún más los ojos. La risa afianza sus miedos más oscuros. Susaku, dice con voz grave y áspera, inclinándose hacia ella. Su mano se mueve con suavidad, pero con firmeza, para acunar su nuca, con la palma apoyada en su cabello sudoroso. Dime exactamente qué te hizo ese monstruo. Sé precisa. Su cabeza se inclina ligeramente hacia atrás, apoyada en la palma de su mano, y sus ojos rojos giran para mirar el rostro desaprobador de su tío abuelo. Su mirada es una mezcla aterradora de lujuria delirante y una especie de reverencia perversa y extática. Angra, susurra ásperamente, con un gemido bajo. Parece saborear el sonido de su nombre, dejándolo rodar por su lengua. Él me mostró el fuego, un fuego que quema todas las reglas, todos los libros viejos y aburridos y las tareas aburridas. Lo tomó todo, y se sintió, también, lo quiero de vuelta, necesito que regrese y me tome de nuevo. Ese tono suave y gentil que una vez fue su sello distintivo se transformó en algo obsceno. Suou sintió como un golpe físico. Su poder espiritual surge descontroladamente, y un calor anaranjado irradia de su mano al tocarle la cabeza. La llama espiritual en su interior responde a la blasfemia de la piedad sintoísta y la misión sagrada de la familia. Se ha ido. El pájaro vermellón está destrozado, incurable.
Esta es una confesión de herejía, una completa ruptura mental que defiende al enemigo y rechaza por completo la cosmovisión del clan. Si los demás lo supieran, si los Nakiri o la secta interna se enteraran, el Imejima estaría arruinado, su pretensión de liderazgo quedaría completamente invalidada. No puede permitir que ella hable de esto con nadie más. Debe salvar el honor del clan, aunque eso signifique. Se endereza, alzándose en toda su altura, con las manos aún sobre ella. Baja la vista hacia el hermoso y destrozado cuerpo de su sobrina nieta, y el conflicto en su mente es una terrible batalla entre su genuino, aunque severo, afecto familiar y su absoluta e inquebrantable devoción al sagrado deber de los 5 clanes principales. Debemos sacarla de aquí inmediatamente, anuncia Suou, dirigiéndose a los demás que están completando la barrera de purificación a gran escala. La contaminación espiritual es demasiado grande. Debe ser llevada de vuelta al santuario profundo para una purificación espiritual inmediata y de alto nivel. Nadie debe revelar la naturaleza exacta de sus heridas. Les diremos a los demás clanes que sufrió graves heridas que impactaron su alma en un combate feroz, y nada más. ¿Entienden? El silencio es primordial. Su mirada es severa, recorriendo a todos los miembros del clan Imejima, emitiendo una fría orden que no admite disensión. El daño ya está hecho, pero no permitirá que el clan sea desmantelado social y políticamente, además de la derrota física. Debe curar la herida física y abordar de inmediato la contaminación espiritual. Levanta la mano y comienza a tejer una compleja serie de sellos, moviendo los dedos con la velocidad y precisión de un maestro. Un velo protector y reluciente de llama espiritual, una medida de contención temporal, envuelve el cuerpo de Susaku, levantándola suavemente del suelo. Prepara el transporte más rápido. Hemos perdido la batalla, pero la guerra por la posición de Imejima y el alma de Susaku aún no ha terminado.